Muy buenos días, mi querida hermana. Hoy la lectura de la palabra se encuentra en Romanos capítulo 6, versículo del 5 al 14 y dice así. Así que si fuimos unidos a Cristo en una muerte como la de Él, también nos uniremos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vida de antes murió con Cristo en la cruz para que fuera destruido lo que desea pecar dentro de nosotros y dejáramos de ser esclavos del pecado. Un muerto está libre del poder del pecado. Como nosotros hemos muerto con Cristo, tenemos fe de que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó y no morirá más. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cristo murió para derrotar al pecado de una vez para siempre y ahora vive su nueva vida para dar honra a Dios. Asimismo ustedes considérense muertos en cuanto al pecado y vivos para servir a Dios en Jesucristo. Así que no dejen que el pecado controle su cuerpo mortal ni obedezcan a sus deseos perversos. No utilicen ninguna parte de su cuerpo como arma de injusticia del pecado. Mejor pónganse al servicio de Dios como personas que han muerto y han resucitado. Ofrezcan todo su cuerpo como arma de justicia a Dios. El pecado ya no gobernará sobre ustedes, porque ya no están sujetos a la ley, sino solo al generoso amor de Dios. ¿Qué nos dice la palabra del Señor ahora? La palabra del Señor nos recuerda algo fundamental. Es que nosotros estamos unidos a Cristo, primeramente en su muerte. También el Señor nos unirá en su resurrección. Sabemos que nuestra vida antes era diferente. Ahora nuestra vida con Cristo tiene que ser completamente acorde a lo que el Señor hizo con nosotros. La palabra nos dice que todo lo que nuestro cuerpo desea con respecto al pecado, todo lo que nosotros deseamos con respecto al pecado, quedó atrás. Ya no somos esclavos del pecado, ahora tenemos la libertad de decidir. Un muerto dice que ya no puede pecar, así que cada que nosotros querramos pecar, recordemos que estamos muertos para esa vida antigua. Ahora nuestra vida depende de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo lo que querramos hacer, que sea en función a eso. ¿Esto le agrada al Señor? ¿El Señor Jesucristo haría esto? Ahora yo vivo para Él, yo le sirvo a Él. Y así como Cristo resucitó y Él nunca más va a volver a morir, ya nosotros, la muerte tampoco va a tener potestad sobre nosotros con respecto a la vida anterior. Recordemos que nuestra vida anterior está muerta, muerta al pecado. Y cada que quiera esa sensación de pecar, volver a nosotros, recordar, no, ya yo morí para eso, no puedo traerlo a la vida, murió una vez más, y murió de una vez y para siempre, y pedirle al Señor que nos ayude a ser fuertes en Él. Considerémonos muertos al pecado y vivos para servir al Señor, porque eso dice la palabra, vivos para Cristo. Dejemos que el pecado controle nuestra vida. Dejemos de obedecer a los deseos que son perversos y utilicemos todo para la justicia del Señor, ya no para la injusticia del pecado. Pongámonos al servicio de Dios como personas que ya hemos muerto y hemos resucitado con Él. Y que todo nuestro ser, mis amados, sea para justicia de Dios. Que el pecado no nos gobierne. Que el pecado sea simplemente un accidente, algo que, bueno, pasó porque no se pudo controlar, pero que sobre nosotros siempre esté el dominio propio, que estemos sujetos al amor de nuestro Señor y que Él sea cada día enseñándonos cómo actuar, que nosotros recordemos que ahora en nosotros vive el Espíritu Santo y lo que tiene que florecer en nosotros es el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo, recordemos que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Ya la ley no nos tiene que gobernar.
Estamos en una etapa donde el Señor nos regala su gracia y todo este mes estamos hablando de la gracia transformadora. Estamos dejando que la gracia transformadora reine sobre nosotros. Vemos transformación en nosotros. Tenemos nosotros que ver la transformación. Si antes nuestra ira salía a flor de piel en todo tiempo, tenemos que reconocer que ahora no es tanto como antes. Y por último, sí nos airamos porque lo vamos a hacer, pero la palabra dice que no pequemos, que el sol no se ponga sobre esa ira, sobre ese enojo. Reconocer rápidamente que estuvo mal, ponernos a cuenta con el Señor, pedir perdón, que es un arma de justicia que el Señor nos ha entregado. Y no continuar con esa actitud de orgullo de decir, no, no voy a hablar con esa persona. El Señor nos ha dado herramientas para poder vencer al pecado. Y la más grande de todas es el perdón. Nos ha dado herramientas para mantenernos en santidad, la oración, la lectura de la palabra, el ayuno. ¿Estoy usando de estas herramientas para vivir una vida en justicia delante del Señor o me dejo guiar por la carne? Cada que nos alejamos de nuestra lectura de la palabra, de la oración, de congregarnos, del ayuno, la carne está siendo alimentada. Pero cuando nosotros hacemos uso de las herramientas que el Señor nos ha dado, usted se va a dar cuenta que es más fácil vencer a los deseos de la carne. Pero la decisión está en cada una de nosotras. ¿Qué decisión vas a tomar tú para seguir caminando una vida muerta al pecado, pero viva para el servicio de nuestro Señor? Decide correctamente y que el Señor bendiga tu vida el día de hoy.